El Eterno te bendiga mucho. Vamos a hablar sobre la fe de Barak. Y cuando uno piensa en Barak, piensa en una mujer, Débora. Pero vamos a ver por qué Barak. Pero antes de ir a la historia de Barak, que está en Jueces capítulo 4, vamos a ir un poquito atrás, en el capítulo 3. Dice, estas pues son las naciones que dejó Adonai para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. En el verso 3 dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Elohim, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, si se fija, los enemigos siempre están, y el Abba permite para probar a su pueblo. Es para probarnos. Por eso, en este final de los tiempos, que va a ser lo último ya, él va a entregar a sus hijos en manos del enemigo de nuevo por la misma razón. Y es porque han dejado las leyes, los mandamientos. No están obedeciendo. Entonces dice que ellos se ligaron a los enemigos, se casaron con ellos, tuvieron hijos, hijas, sirvieron a sus dioses. Entonces, ¿qué hacía el padre? Que fortalecía al enemigo sobre Israel. Hasta que Israel, en su angustia, lloraran y le buscaran, y él le levantaba un libertador. Y en este caso del final de los tiempos es lo mismo. Todo se repite. El pueblo será puesto en angustia, el enemigo los va a dominar, ellos van a llorar, a gritar, y Elohim le va a levantar a su libertador, que es Yeshua. Y ya será el final, ya no más. Porque él dijo, no voy a contender para siempre con este pueblo. Es increíble. O sea, el pueblo no aprendía. En todo el capítulo 3 vemos aquí el pueblo, pues era puesto en manos del enemigo, luego clamaban, él le levantaba a alguien, iba, peleaba, lo juzgaba, ellos se animaban, volvían de nuevo y pecaban a los 30, a los 40, o sea, siempre se volvía y se repetía lo mismo. Hoy estamos en la misma situación, entonces le quería mostrar esto para que vean que este fin de los tiempos es lo mismo. Su pueblo, que está en los 4 extremos de la tierra, ya no está limitado a donde estaba en el tiempo de Israel, está por todo el mundo, será entregado en manos del último gobierno, que por eso es un gobierno mundial, porque va a oprimir a su pueblo. En el capítulo 4 ahora viene pues lo que pasó con Barak. Y yo quiero que entienda algo. Yo no lo leo completo porque yo no le estoy hablando pues de la historia de Barak, sino de la fe de Barak. Entonces, por eso, cuando le voy explicando los diferentes siervos de Elohim, yo solamente me voy al punto principal para que entendamos y que podamos nosotros aplicar en nuestra vida como un ejemplo. Y estos temas son muy importantes porque la fe es importante. Sin fe es imposible agradarle a Él. Por la fe es que nos vamos a salvar. Y si tenemos pues ejemplos de fe, vamos a mirarlo y vamos a recordarlos, para que entonces nosotros sepamos cómo actuar y saber si en verdad estamos caminando en la fe verdadera. Entonces dice en el verso 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Adonai los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Entonces fíjese que Elohim no destruyó a todos los pueblos enemigos. Él dejó allí, te portaste mal, bueno, te voy a entregar al enemigo para que le clamen y le busquen. Entonces dice que el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Y dice en el verso 3, entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros herrados de hierro y habían opresión, con crueldad
a los hijos de Israel por 20 años. Eran crueles, con crueldad, y eran fuertes. Entonces ahí, ahora sí estamos llorando, clamaba. ¿Y qué hacía Elohim? Que los miraba de nuevo. Le levantaba pues alguien, un juez, en este caso eran los jueces, luego vamos a los reyes, y pues le daba este alivio. Y dice que el verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y dice, verso 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Yahweh, Elohim de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Verso 8, Barak les respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Yahweh a Sísara. Y bueno, y dice que levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón en Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y bueno, y luego dice que Sísara, dice que reunió sus carros, sus 900 carros de hierro, y estaba con él todo el pueblo. Imagínense que eran malos, crueles, fuertes, porque el padre pues lo había entregado en su mano por 20 años. ¿Pero por qué? Porque dice el verso 1 que hicieron lo malo ante los ojos de Elohim, o sea, estaban adorando ídolos, haciendo maldad, se olvidaron de los mandamientos, y eso era lo que Elohim permitía siempre. Pero fíjese la misericordia de Elohim, que ellos claman y ellos lloran y él le levanta a alguien, y en este caso había levantado a este hombre, a Barak, pero el llamamiento o la palabra había venido por Débora. En la versión de la traducción viviente dice en el verso 4, ¿verdad? Donde Débora, la esposa de Lapidot, juzgaba a Israel. Dice verso 5, solía sentarse bajo la palmera de Débora, así se llamaba. Y dice en el verso 6, un día Débora mandó a buscar a Barak. Y le dice, el Elohim de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de la tribu de Neftalí, de Zabulón, y yo haré que Sísara y el comandante del ejército de Jabín vaya al río Sisón, y te voy a dar la victoria sobre él. O sea, la palabra le había llegado a la jueza, a Débora. Ellos subían, ellos estaban llorando y clamando, y la palabra le llegó a ella. No es casualidad de que Débora, su nombre, viene de la raíz palabra. Entonces, ¿dónde está la fe de Barak? Él creyó a las palabras de Débora. Elohim no habló directamente a Barak, como fue con Gedeón. No hubo sueños, ni señales, ni sacrificios, ni se le apareció el ángel de Elohim. Barak tenía tanta fe que él creyó sin señales y sin ver. O sea, él creyó que esta mujer tenía la autoridad, tenía la palabra. Entonces creyó a la palabra de Débora, siendo Débora una profetisa de Elohim, a quien por medio de ella Elohim dio a conocer sus juicios e instrucciones, porque el liderazgo estaba caído. Por eso se levantó una mujer. Y este tema yo lo había compartido antes de qué significa el nombre de Débora, pero le hago un pequeñito resumen. ¿Qué significa abeja? Como esa abeja madre, ¿verdad? Reina de las obreras, que trabajan en la miel, y la miel la comparamos con la palabra, y la raíz de Débora,
es davar. Y davar es verbo, palabra. Yeshua es el verbo, la palabra. Tenía la palabra de Yeshua en su boca, la palabra del Eterno. Entonces, ella era la que hablaba de parte de Elohim. Y esta palabra se la dio a Barak como un obrero que recibe la miel dispuesto a trabajar. Entonces, pero Barak es aquel que va a la batalla, pero necesita que la presencia vaya con él. Y él sabía que la presencia o que la palabra estaba en Débora. Entonces, Débora es la que le da el ánimo y la seguridad para ir. Débora simboliza hoy la palabra viva en nuestros corazones a Yeshua, quien dijo que estaría en todas las batallas con nosotros hasta el fin del mundo. En el caso de Gedeón, el ángel de Elohim le dijo, yo voy contigo. Pero aquí Débora, que representa la palabra, la davar, la presencia, es aquella que le dice en el verso 9, iré contigo. La fe de Barak fue alimentada, instruido, animado por una mujer. Ella representa también a Israel. E Israel también representa las 12 tribus, que son las 12 fuentes que vierten agua, agua de vida, que es el espíritu, aquellos que dan aceite también, como los 2 olivos que vierten aceite en el espíritu, que hablan palabras sin engaño. Entonces Barak creyó y actuó y puso su fe por obra y por esto alcanzó buen testimonio. Muchos, su fe resulta de escuchar una atalaya del Abba y creer porque realmente es Yeshua que habla a través de sus hijos. Entonces la davar que Elohim habla a través de nosotros, cuando alguien la recibe y la cree en su corazón y la pone en acción, esa es la fe. Y le voy a dar un ejemplo. Si yo les doy davar, palabra, miel, y ustedes la creen, su fe es puesta en acción, ustedes la abrazan en su corazón, y yo les doy ánimo, por ejemplo, no desmaye, sigue, madruga, busca, y usted escucha la palabra, y usted la pone en acción, ¿verdad? Entonces yo sería como una especie de Débora, alguien que porta el mensaje, la palabra, que es de él, pero que él como un vaso, como una vasija, me usa a mí. Así como te puede usar a ti para tú dar una palabra a otro, esa persona recibe esa semilla, esa palabra, la pone en acción, entonces camina en base a esa fe. Y quizás tú seas aquel que le anime, ¿no? Pero hazlo así, mira, hazlo de esta manera. Y la persona pues logra el objetivo por medio de la palabra y el ánimo y de que tú lo acompañes y de que estés con él como lo hizo Débora. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser como Débora, dar ese mensaje, porque hay muchos que no tienen esa cercanía, no tienen esa presencia con el Padre y nosotros somos los que le damos esa palabra para que entonces él vea las maravillas de Elohim y él trabaje su corazón porque él creyó. Él creyó, entonces Elohim estaba con él y le dio la victoria y por eso entonces Barak alcanzó finalmente buen testimonio y heredó la vida eterna y recibirá su herencia, al igual que uno que hable directamente con el Padre. O sea, fue a través de él, pero es la misma palabra del Padre, la cree en su corazón, el Padre se manifiesta. Y me llama la atención otro punto, porque aquí hay bastante simbolismo, y es que el nombre de Barak significa relámpago, resplandor. Y en esta historia también podemos ver a Yeshua como ese libertador. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice en el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Adón, Yeshua, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si nos vamos también a Mateo 24, en el verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí Barak, relámpago, resplandor, el hijo de Abinoam. Entonces en Barak vemos un libertador que tiene una similitud a aquel, ¿verdad?, que liberta.
hijo de Abinoam. La palabra Abinoam significa Av, que es de padre, y Noam, que significa deleitoso, de gracia, de luz, de hermosura. Padre deleitoso de luz, ¿verdad? Nuestro Abba. Y fíjese que venía de Sedes. Y Sedes significa en hebreo Kedesh, que es santuario, tabernáculo, de Kadosh, apartado. Y también dice que era de la tribu de Neftalí. Y Neftalí significa mi lucha, contender. Aquel que lucha por su pueblo, aquel que es el relámpago, el resplandor, aquel que nos liberta, aquel que es hijo del Padre deleitoso. Y aquí repite de nuevo a Abinoam. Y fíjese que el área de donde venía era del santuario de Kedesh. O sea, no hay casualidad. Se lo menciono esto porque es increíble cómo el hijo está unido a Débora, a la palabra, la miel, aquel que nos liberta, esa unión. También en Habacuc capítulo 3, en el verso 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y dice que su gloria cubrió los cielos, o sea, como resplandor, como relámpago, todo ojo le verá. Entonces vemos aquí, pues, en el nombre de Barak también, vemos a Yeshua como ese libertador. También luego ellos se unen en un cántico de victoria. Y fíjense que cuando estemos todos juntos, vamos a tener ese cántico de victoria. Entonces pudiéramos ver ahí Débora, ¿verdad?, que porta la palabra, pero que también representa a Israel unido a Yeshua, y ver a Barak como Yeshua, no en el sentido literal, sino un simbolismo, donde ellos los dos se unen y comienzan a cantar. Y tienen este cántico de victoria. Dice en el verso 1, aquel día cantó Débora, Dabar, con Barak, con el resplandor. Vemos ahí, ¿verdad?, una similitud de esta palabra, la que porta Israel, unidos a Yeshua. Y dice que están cantando la victoria. Y dice que ellos, su pueblo, se ofreció voluntariamente. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Y recuerde que el pueblo, al final de los días, se va a ofrecer voluntariamente. Entonces dice en el verso 3, oís reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Adonai, cantaré salmos a Yahweh, el Elohim de Israel. Cuando saliste de Seir, y recuerde que monte de Seir tiene que ver con Amalek, con Esaú, ¿verdad? Porque son rojos tus vestidos, como aquel que ha pisado el lagar. Entonces aquí tiene que ver con la venganza. Dice, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí delante de Yahweh, Elohim de Israel. Luego, seguimos leyendo. Aquí hay bastante simbología, pero no se lo voy a leer completo. Pero dice en el verso 12, despierta, despierta, Débora. O sea, y ahí está, despierta, despierta la palabra, acción, el que lucha. O sea, aquel que nos va a libertar, que es por la palabra, que es la espada que sale de su boca. Entonces, dice, cautivos, hijo de Abinoam. Entonces, ¿quién está cautivo? Su pueblo. ¿Hijo de quién? Del Padre. Padre deleitoso, Padre de gracia, de misericordia, de luz, de hermosura. Entonces, estos cautivos, hijo de Abinoam. Y dice el verso 3, entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Elohim marchó por él en contra de los poderosos. Y bueno, y ahí empieza a mencionar, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti Benjamín entre los pueblos, de Zabulón. Luego dice el verso 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle, y dice que las tribus ahí comenzaron a pelear. Y recuerden que nuestra lucha, nuestra pelea es en el espíritu, o sea, la palabra en nosotros vamos a pelear con su verdad. Y luego dice que el cielo ayudó.
En el verso 20 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Y también en el Salmo 83, cuando se pide que le ayude contra los enemigos que quieren destruir a Israel, también se menciona esta victoria. Todo vuelve y se repite, hay mucho simbolismo en la palabra, pero finalmente vamos a entender la fe de Barak. Y es que él creyó a la palabra dada por la portadora. En este caso era una mujer, en este caso era Débora, Dabar, y hoy está esta palabra en Israel, en este remanente que está dando palabra a su pueblo. Y vamos a darle un ejemplo. Recuerden que las tribus del norte, las 10 tribus, está representado por Samaria, ¿verdad? Pues vamos a ver la mujer samaritana, porque Yeshua le da de esas aguas de vida eterna a la mujer samaritana. Entonces la mujer samaritana va y le habla a los del norte, a los samaritanos. Y recuerden que cuando tomamos de esa agua nos convertimos en fuente de agua de vida eterna. Fluye en nosotros esas aguas y damos las aguas. Entonces en Juan, en el capítulo 4, en el verso 39, vamos a leer hasta el 42, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Yeshua, en él, por la palabra, la Dabar, Débora, de la mujer, que representa a Israel, que daba testimonio, aquella que tenía el testimonio de Yeshua y la fe. Dice, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Fíjese, le creyeron a la mujer. Ella tomó de las aguas, creyó en él y fue y dio testimonio, ¿verdad? De todo. Entonces, cuando tú das la palabra a alguien, le das a tomar de la fuente de agua, de vida que corre, entonces, ¿qué hace la persona que recibe? Que va a la fuente, que va a Yeshua y ahí le conoce, porque creyó. Entonces, cree y le conoce. Entonces dice que se quedó 2 días. Y recuerden que la Escritura nos habla de 2 días, 2000 años, el tercer día Él vendrá. Y dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu palabra, por tu dabar. Ya no creemos nada más por lo que tú estás testificando de Él. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros damos la palabra, ¿verdad? La persona la recibe y luego va directamente y tiene esta comunión y este encuentro con Yeshua para continuar su camino y vencer, porque Yeshua entra a vivir en su corazón y entonces le da esa victoria, que fue lo que pasó con Barak. Él creyó a la palabra de la mujer y entonces luego viene Yeshua y habita en su corazón. El Espíritu de Elohim viene y es el que lo conduce hasta el final, hasta nosotros, cada uno de nosotros, alcanzar ese testimonio. Amén. El Abba te bendiga.